Gracias, televidentes de Canal 20, el canal del Congreso Nacional. Nuevamente se interrumpe la programación habitual de este medio de comunicación para llevarle a cada uno de los hogares hondureños las audiencias públicas de elección al comisionado de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización iniciadas este día. En esta hora de la tarde es Carlos Rubén López Oliva el que estaría evacuando las interrogantes de la comisión dirigida por el mismo secretario del Congreso Nacional, Mario Alonso Pérez López. Observamos en la pantalla el saludo que hace la persona que estaría siendo interrogada por miembros de la comisión, asimismo representantes de la MASI, Antonia Quiroz, y miembros de la comisión multipartidaria. En pantalla, Carlos Rubén López Oliva se dirige a donde está habilitado para hacer las interrogantes. Vamos a reanudar las audiencias públicas con los 4 aspirantes que faltan por entrevistar el día de hoy, reanudándola con don Carlos Rubén López Oliva. Bienvenido al Congreso Nacional. Gracias. A la Casa del Pueblo. Usted está aquí frente a la Comisión Especial de Diputados, cuya tarea es la de llevar a cabo todo el proceso de evaluación y de preselección de los aspirantes a comisionados de la unidad fiscalizadora de las campañas políticas. Usted presentó su documentación al Congreso, pasó la primera etapa para quedar entre los 30 que de 47 fueron seleccionados, a los cuales se les está practicando estas audiencias públicas. La audiencia se desarrolla así, tiene un tiempo máximo de duración de 30 minutos. Usted es el que controla el tiempo de acuerdo a cuánto se extienda usted en las respuestas que nos pueda dar el día de hoy. Iniciamos con su presentación, que usted se presente ante la comisión, que usted nos resalte los puntos más importantes de su hoja de vida, que usted crea conveniente que nosotros tengamos más frescos en nuestra memoria, su experiencia laboral, sus méritos profesionales, etcétera. Todo lo que usted crea conveniente le ayude en este proceso. Después vamos a abrir un turno de preguntas, en donde al azar usted va a seleccionar 3 preguntas, y después los compañeros diputados harán también algunas preguntas de conocimiento y de criterio. Las de conocimiento son en base a los temarios que usted ya conoció, los cuales debía estudiar o refrescar para esta audiencia, que es la Constitución de la República, la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a partidos políticos candidatos, la ley electoral y de las organizaciones políticas, la ley de transparencia y acceso a la información pública, la ley del sistema financiero, la ley de la Comisión de Banca y Seguros, la ley contra el lavado de activos y el Código de Ética del Servidor Público. En su conjunto, todas las preguntas que son de conocimiento y que se le van a hacer esta tarde están enmarcadas a este temario. Entonces, lleva el tiempo. Damos inicio a la audiencia suya, dándole el turno para que se presente ante la comisión. Buenas tardes, señor presidente don Mario Pérez y los honorables diputados del Soberano Congreso Nacional. Mi nombre es Carlos Rubén López Oliva, profesional, abogado y notario, con una experiencia de 30 años de haberse dado la oportunidad de haberme colegiado en el Colegio de Abogados y 17 años de ser notario. Y en el ámbito familiar, creo un hombre bendecido, ya que tengo mis 28 años de casado, con mis 3 hijos, con una familia muy íntegra, y en el campo profesional trabajé para el Poder Judicial 23 años y en diferentes departamentos, donde estuve la mayoría acá en Tegucigalpa, y mis años de profesional tuve la oportunidad de ganar un concurso y me fui para el lado de Occidente, donde mis últimos 23 años de vida he vivido allá y el resto aquí, ¿verdad?
en mi aspecto académico, con la iluminación de Dios y el esfuerzo de mis padres y las oportunidades que el Estado me concedió, pues logré estudiar en escuelas públicas, en la Escuela Piloto Lempira, aquí en Fresco Morazán, y en el Instituto Vicente Cáceres, pues un instituto de renombre, en la Universidad Autónoma, y con mismos esfuerzos el Poder Judicial me dio la oportunidad de sacar una pequeña maestría en Derecho Procesal Penal, ¿verdad? Y actualmente pues ejerzo mi profesión, ¿verdad? Y me ha dado la oportunidad de estar atento de los cambios y las transformaciones que se dan y que el pueblo exige, y en el cual pues nosotros somos parte de este pueblo y queremos colaborar en lo bueno y no solo criticar lo malo, porque nadie es erudito, y queremos estar en este proceso que creo que muy bien todos los 47 que se presentaron, de ahí su hoja de vida, estuvo la más y que tanto el pueblo ha estado pidiendo, integrando, y las otras comisiones de transparencia, y ustedes, honorables diputados, pues fui dentro de los 30 seleccionados, y el cual pues después de este proceso de evaluación que van a tener, van a sacar los 9, y pues de ahí las 2/3 partes de 86 diputados van a sacar los mejores, ¿verdad? Para mí, con solo el hecho de estar aquí en este momento, ya pues me siento muy satisfecho, y sé que el Señor me ha dado la oportunidad, y en el transcurso del camino vamos a ver lo que sucede. Así que eso ha sido mi pequeña presentación, y les deseo lo mejor a ustedes, porque yo sé que lo están haciendo como hondureños, y el pueblo está también pendiente de ustedes, de los elementos que vayan a seleccionar. Muchas gracias. Bien, don Carlos, pedimos a uno de los asistentes que le ayude a extraer los números que corresponden a las primeras 3 preguntas que usted va a contestar el día de hoy. 2 de esa urna y 1 de la pequeña. La primera de las preguntas de conocimiento de las leyes que les cité de la Constitución dice: ¿qué establecen los artículos 49 y 50 de la Constitución de la República sobre el tema de financiamiento a los partidos políticos? Habla de la fiscalización que va a tener el Tribunal Superior Electoral en cuanto a las aportaciones de los partidos políticos y financiamiento de la regulación de sus campañas políticas. Bien, otra pregunta de conocimiento. Dice: ¿cuántos días antes deben ser autorizadas las colectas populares por parte del Tribunal Supremo Electoral? Esto en el tema de recaudación de fondos para los partidos cuando se hagan mediante la figura de las colectas populares. ¿Cuántos días antes para que se haga la colecta debe ser autorizada la misma por parte del tribunal? Bueno, la ley en el Tribunal Superior de Cuentas, que es la que tiene que regular lo que es las recolectas o la reunión de esos financiamientos, que después va a estar regulada por la unidad financiera, son 5 días que dan 5 veces para dar esa recolecta. 5 días. Número 9. La 9 de criterio. Si usted es electo comisionado por el Pleno del Congreso Nacional, ¿usted trabajaría de cerca con la Maxit y con otras organizaciones que tengan que ver con los temas de transparencia de campaña? Señor Presidente y honorables diputados y al pueblo, creo que nosotros como ciudadanos hemos pedido que controlemos, hay veces las campañas, o que controlemos nuestros impulsos en nuestros estados. Y si hemos visto a nivel mundial, no digamos a nivel nacional o lo que sucedió en otros países centroamericanos, como ciudadanos, si llego a ser electo comisionado, creo que esta es una piedra angular
de apoyo en este engranaje de este nuevo proceso político, lo que la MASI ha hecho. Y no es que puedo decir que X diputado o X miembro de un partido, debemos de señalar lo que ya se ha dado por inicio, que yo creo que haber creado esta ley de transparencia y fiscalización es toral para regular posteriormente a los nuevos procesos electorales que vienen. Y no solo señalemos los aspectos buenos, sino los malos también, pero que los involucremos también, porque yo creo que ustedes y el pueblo están satisfechos lo que la MAS está haciendo, lo que el pueblo está haciendo y lo que el Tribunal Superior Electoral, hace poco tuvimos este proceso. Creo que de ser miembro tenemos que tener nuestro carácter y tenemos que tener la ética y el criterio profesional de cómo podemos trabajar con la MAS y con el Tribunal Superior Electoral y esta nueva institución que se va a crear. En eso, pues, considero, honorables diputados, que sí podría trabajar conformemente a los parámetros legales con ellos, ¿verdad? Bien, vamos a iniciar una ronda de preguntas por parte de los compañeros diputados, iniciando aquí con el honorable diputado Salvador Valeriano. Sácalo de ahí. Muchas gracias, presidente. Bienvenido al Congreso Nacional, abogado. Mi pregunta va en el sentido siguiente. Conforme a la ley de transparencia, ¿qué se considera información pública? Bueno, la información pública es aquella de que los partidos políticos en sus procesos deben dar transparencia de a dónde vienen sus fondos para una fiscalización de una auditoría que debe tener por los entes contralores de apoyo, como decir el Tribunal Superior de Cuentas, como decir el Ministerio Público, como decir el Congreso Nacional, como decir la Fiscalía, como otros entes que van a estar controlando ese financiamiento de esas campañas, honorable diputado don Salvador Valeriano. Honorable diputado Fuad Nave. Muy buenas tardes. Mencione 3 tipos de aportaciones que no pueden ser recibidas los sujetos obligados. Bueno, honorable diputado, lo que es de personas que no hayan declarado, de instituciones que no sean confiscadas, personas jurídicas, de personas de lavados ilícitos, como decir de narcotráfico o de otras especies que no sean reportadas, y de personas de dudosa reputación, ¿verdad? Diputado Francisco Paz, también le hará un interrogante, don Carlos. Buenas tardes, compañeros. De ser electo como uno de los comisionados a dirigir esta entidad, que hay que decirlo es algo innovador en el país, ¿cuáles serían sus primeras decisiones a tomar para que esta unidad trabajara de forma organizada y que efectivamente vaya a cumplir la finalidad para la cual está siendo creada? Bueno, en primer lugar, estamos cortos de tiempo porque el Congreso ya se está yendo de vacaciones. Un día antes de ser juramentado, pues se va a tomar posiciones lo que queden de comisionados, y de inmediato creo yo que hablar con los compañeros que sean nombrados para inmediatamente personarlos en el Tribunal Superior Electoral y hablar así con los demás miembros del tribunal, porque va a ser una trilogía, y trabajar en el reglamento que estaríamos a un corto tiempo para poder hacer andar esto que va a ser el nacimiento de que el pueblo exige una desproporcionalidad, que hay veces dice que el gobierno tiene el candidato y hay más apoyo, digamos, televisivo. Hay una desproporcionalidad, como puede decir doña Doris Gutiérrez, nosotros estamos en llanura y no tenemos que ver eso. Entonces, con eso, honorable diputado, yo creo que inmediatamente los abocaríamos tanto al Tribunal Superior de Cuentas y a los otros organismos para que regulemos lo que va a ser el reglamento en esta nueva ley, ¿verdad? Bien, diputado Neri Reyes, también le hará un interrogante, abogado. Abogado, ¿cuáles son las instituciones obligadas a cooperar con la unidad?
Honorable diputado, don Neri Reyes, las instituciones, pues para mí son todas, pero en la ley se enumera algunas, que es el Tribunal Superior de Cuentas, ¿verdad?, que es el Ministerio Público, ¿verdad?, que es la Comisión de Banca y Seguro, ¿va?, que es incluso la misma Corte Suprema por los otros conceptos legales que hay, ¿verdad?, y el mismo Tribunal Superior Electoral, ¿verdad?, que son las instituciones que en la ley lo menciona, honorable diputado, pero creo yo que hay otras leyes, ¿va?, como ustedes, miembros del Congreso Nacional. Bien, la diputada Carmen Rivera también dará un interrogante. Muy buenas tardes, abogado. Bienvenido al Congreso Nacional. Quiero que nos hable un poco lo que dice la Constitución de la República en su capítulo 13, referente a las responsabilidades que tiene el Estado y las responsabilidades de sus servidores. Bueno, en el artículo 320-21 establece las responsabilidades y las obligaciones de cualquier funcionario o miembro del Estado, ¿verdad?, de que tiene al momento de aquellos que hacen su promesa de ley de cumplir y hacer cumplir la Constitución y sus leyes, ¿verdad? Y es un deber de nosotros, pues, de apegarlos al marco jurídico como es la Constitución Nacional de la República, honorable diputada Carmen Rivera. Bien, también la diputada Dori Gutiérrez hará interrogante, don Carlos. Muchas gracias, presidente, bienvenido. Bueno, dos cuestiones concretas, distinguido. Número uno es, ¿qué experiencia tiene usted? Usted señaló que ha trabajado mucho en la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? ¿Qué experiencia tiene usted específicamente en el área financiera y de auditoría? Y número dos es, ¿qué prefiere usted para combatir la corrupción en todo lo que es las campañas electorales? ¿Una intervención a priori o a posteriori y por qué? Gracias. Honorable diputada doña Dori Gutiérrez, la auditoría en mi campo, como les he expresado a los honorables miembros, ha sido en la parte judicial, pero mi auditoría ya financiera, le voy a decir, es más que todo moral en el aspecto, un hombre constituido con 55 años de edad, con 30 años de ejercicio profesional, en el cual pues no he sido cuestionado, 17 años en mi notaría y el éxito de mi vida que pueden dar la gente donde yo he vivido mis 25 años aquí en Tegucigalpa y el resto en Occidente, en el cual pues no he tenido problemas, y la auditoría familiar, política o de vecinos o de religión o de partido son los hechos que me hacen andar en esto. Y en la parte pues creo que hay conjunto, porque van a haber auditoría financiera ya en la parte técnica que usted pues debe saber mejor que yo, ¿va?, que inmediatamente que se tiene que implementar en cualquier proceso político para regular las campañas como van a ser en este momento, ¿va?, cortas, ¿va? Y la otra pregunta que me dijo, disculpe, que la segunda interrogante que me dijo. Sí, los mecanismos de fiscalización para usted más efectivos serían a priori o posteriores, antes o después. Los mecanismos se tienen que postener a priori, ¿verdad? Porque del momento en que van a estar aquellas fiestas políticas y se van a querer regular, por ejemplo, las aportaciones en sticker o en fiestas o campañas televisivas, que va a haber una desproporcionalidad, que van a decir estos tienen más financiamiento y tienen todo, pero recuerde que toda institución política debe tener sus libros contables y sus activos y balances en que ellos pueden acreditar, porque si vemos la fiesta política que dicen que cada 4 meses se les está dando del aporte de la campaña por el 2% de los votos que sacan, entonces hemos visto en la realidad que muchos partidos han dispuesto al libre albedrío interno de sus partidos y no bajo una regularización de calendarios de cómo van a manejar estas aportaciones, ¿va? Porque recuerde que después vienen las auditorías, las finales, cuando el candidato perdedor va a querer no aceptar estos procesos de elecciones, de votaciones, porque la misma ley los establece de esas auditorías, ¿verdad? Entonces para mí las dos son torales, ¿va?
y las dos se tendrían que implementar, porque después de la fiesta viene el rayo, viene el trueno y vienen los reclamos, ¿verdad? Pero estamos en un proceso legalizado que nosotros tenemos que cumplir la ley. Bien, don Carlos, creo que ha contestado todas las interrogantes de los compañeros diputados. Es un gusto que se haya nominado en este proceso y que haya estado en esta audiencia con nosotros. Pase feliz tarde. Bueno, yo les agradezco. Permiso. El primero de las horas de la tarde, Carlos Rubén López Oliva, en la que hemos escuchado en base a la ley que rige el Tribunal Supremo Electoral, también la ley de fiscalización de las campañas políticas, recientemente aprobada por el Congreso Nacional, la misma Constitución de la República, son parte de las interrogantes que miembros de la Comisión Multipartidaria formulan a los candidatos, a estos 30 candidatos que surgieron de 48 postulantes en la Secretaría del Congreso Nacional. Fue mediante sorteo que cada uno obtuvo su horario, su hora para poder presentarse a estas audiencias públicas aquí en el Congreso Nacional. Una nueva metodología de las audiencias es la elección de las preguntas mediante sorteo. En estos momentos observamos ya a Israel Romero Puerto, quien viene ampliamente acompañado. Don Israel Romero Puerto, bienvenido al Congreso Nacional, un gusto que esté esta tarde aquí para llevar a cabo la audiencia pública que se ha señalado para el día de hoy a su persona, ya que usted pues fue preseleccionado para pasar esa primera etapa en este proceso de elección de los 3 comisionados de la Unidad Fiscalizadora de las Campañas Políticas. Usted es uno de los 30 que fueron por la comisión seleccionados en base a su hoja de vida, a su experiencia laboral, a su formación académica, etc. Hoy la audiencia tiene como propósito, entre otros, conocerlo aquí en persona, evaluar algunos puntos que tienen que ver con conocimiento de leyes relacionadas con el tema, algunas preguntas de criterio personal para saber qué piensa usted sobre determinados temas. La audiencia tiene una duración máxima de 30 minutos, usted maneje el tiempo de acuerdo a como usted considere deben ser extensas sus respuestas. Inicialmente nos gustaría que usted se presente ante la comisión, que usted nos resalte sus aspectos más importantes de su vida profesional, de su experiencia laboral, de su formación académica, etcétera, para que después iniciemos ya con las preguntas y respuestas. Así que nuevamente le reiteramos la bienvenida y queda en el uso de la palabra para que se presente ante esta comisión especial. Muchas gracias. Buenas tardes a esta comisión y también a los presentes en este auditorio. Mi nombre es doctor Israel Romero Puerto, soy un jurista internacional, tengo 4 posgrados obtenidos en Estados Unidos después de que me fui de mi país, Honduras, en donde adquirí una licenciatura, como se llama en Honduras, en leyes, en derecho. Las 2 maestrías son una en educación, que es liderazgo educativo, y la segunda es en administración de negocios, Business Administration, y tengo los 2 doctorados, uno de nuevo es un Juris Doctor y el segundo es un PhD, que es también en administración educativa. Comencé en Honduras como profesional en periodismo, que es una de mis pasiones, y después estudié leyes y también trabajé por aproximadamente 1 año aquí en Honduras. Me mudé a los Estados Unidos. Tuve que ir a la escuela de leyes allá, como cualquier ciudadano americano tiene que hacerlo. Me gradué, también trabajé allá. Tengo admisión en la US Court of International Trade, que es la Corte de Negocios de los Estados Unidos, con experiencia en aquel país y más que todo en el ámbito internacional, también con mucha práctica en leyes de migración. Y con humildad lo digo, pero le he ayudado a muchos miles de compatriotas y gente de otros países, incluyendo de Ghana, de Nigeria, de Asia y de América del Sur. Y lógicamente, como dije, leyes es otra de mis pasiones. Tengo una tercera pasión que es la educación.
Y en ese rubro trabajé en los Estados Unidos como maestro de una universidad y me siento también humildemente satisfecho de ayudar a educar jóvenes y a educar en general a quien desea que sea educado. Y siempre he seguido esa línea cuando escribo, porque nunca he dejado de escribir. Escribo opiniones editoriales para televisión y también para periódicos. Aquí en Honduras me publicaba Diario Tiempo y hasta que fue cerrada la edición impresa, comencé a trabajar, a mandarle mis contribuciones de opiniones editoriales a La Tribuna, que se edita aquí en la capital Tegucigalpa. En términos generales, ese soy yo. También me gustan los deportes. Bien. ¿Qué lo motivó a presentar su postulación? El deseo de ayudar al país que me vio nacer. Esa es una pasión para mí, poder ayudar en algo. Por eso escribo, y siempre que escribo trato de ayudar. Hay gente que me dice, bueno, que siempre criticas. Bueno, todos los que adulan ellos, pero siempre hay un ángulo que otros o tienen miedo o no quieren tocar, y ahí es donde yo voy siempre. Pero es con la intención de ayudar y nunca de perjudicar. Y esa es mi posición como educador y como informador y lógicamente como jurista, porque un abogado cuando llega a cierto nivel el dinero ya no le interesa, porque sabe que el dinero va a venir cuando ayuda a otros, pero la pasión no es necesariamente el deseo de hacer un trabajo, sino que de ayudar. Y eso soy yo, alguien dispuesto a ayudar, y ahora estoy dispuesto a ayudar a mi país. Eso me motivó. Bien. Quiero decirle algo, en contra de mucha gente que me dice, estás loco, ¿qué estás haciendo? Es que este es mi país y lo quiero ayudar. Y si ustedes me permiten, lo voy a hacer. Bien. Vamos a iniciar las preguntas. Primero vamos a hacer 3 interrogantes que usted va a seleccionar al azar. Está bien. Ah, usted la que no abre. Está bien. Ah, muy bien. Bien, primera pregunta. Es de conocimiento, de las leyes que ustedes ya tuvieron conocimiento previo que tenían que estudiar para la audiencia. ¿Quiénes son los sujetos obligados de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de los partidos políticos y candidatos? Bueno, en primer lugar, los partidos políticos, lógicamente. En segundo lugar, los candidatos por cada partido político y también los candidatos independientes. Cuando hablamos de candidatos, estamos hablando también de alcaldes, candidatos a alcaldes y a regidores en cada municipalidad. Directamente esos son los sujetos de esta ley y que esta comisión va a tener que supervisar. Bien. ¿Qué se entiende por fiscalización? Fiscalización es buscar, revisar los estados financieros, en primer lugar, de cualquier institución, no solo de los partidos políticos, sino que en general eso es fiscalizar. Al Estado también hay alguien que lo fiscaliza, en las empresas privadas también hay quien los fiscaliza. Y humilde, mi padre trabajaba para la compañía bananera en la zona norte de Honduras, en La Lima. Mi madre también era una persona humilde, pero nos enseñaron algo que es muy importante y de lo cual nosotros somos 10 hermanos y nos sentimos orgullosos de que nadie puede indicarnos con el dedo de que somos faltos de honestidad. Y sí, yo considero que sí soy honesto y soy tan honesto que le digo la verdad a quien sea, en cualquier foro y en cualquier momento o situación. Sí soy honesto. Bien, vamos a iniciar un turno de preguntas por parte de los compañeros diputados, iniciando con la diputada Carmen Rivera. Muy buenas tardes. Bienvenido al Congreso. Gracias.
conforme a la ley de transparencia, ¿qué se considera información pública? Información pública es todo lo que le pertenece al público, es decir, que eso es algo que el público necesita saber y que debe saber y que nadie se lo puede ocultar. Todo lo que un partido político hace, todo lo que un candidato hace, es algo que debe ser conocido no solo por las autoridades, sino que por los constituyentes, es decir, los que lo van a elegir, porque ellos tienen derecho a saber a quiénes están eligiendo. Y a eso se debe también que esta ley es una ley que yo la aplaudo. No aplaudo todas las leyes que se han emitido últimamente en mi país y siempre que escribo señalo algo que no está bien. No sé por qué razón hasta este momento no le he encontrado algo en donde yo debía de tirarle un leñazo. Me gusta y yo creo que está muy bien. Y vale la pena que se ponga en vigencia y que se enforce debidamente. De lo contrario, se torcería el espíritu del legislador del cual usted forma parte. Bien, honorable diputada Erika Posada. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta Buenas tardes. es, ¿qué mecanismos propone para controlar los dineros provenientes del crimen organizado? Los mecanismos que señala la ley, porque nosotros no vamos a ir a inventar. Vea, entre cualquier cosa que venga del público, entre cualquier deseo o intención mía como jurista, yo siempre me quedo con la ley, porque esa es la que tiene que prevalecer. Lógicamente, si hay alguna laguna en la ley actual, vamos a tener que suplirla como cuerpo colegiado, no individualmente. Yo no vengo aquí a imponer criterios, sino que a contribuir, a formar parte de un cuerpo que va a tener una responsabilidad muy grande. Hasta ahora, posiblemente nosotros como aspirantes y aún ustedes como comisión que tiene esta carguita de hacer el nombramiento de 3 comisionados y mucho menos el público conoce el alcance de esta ley, el alcance de esta acción que ha sido comenzada por el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández y que el Congreso Nacional muy sabiamente ha decidido hacer. Estoy convencido de que todavía no conocen todo el alcance de esta ley, es mucho más de lo que puede haber en el papel. Sí, y entre los mecanismos, una vez más, están señalados por la ley y todo lo que se lleve a cabo va a tener que ser en conjunción con el Tribunal Supremo Electoral y también con las fiscalías, porque los comisionados no van a ser policías. Un auditor no es un policía y sí se necesita la ayuda, la contribución de quienes son expertos en esa rama. Yo tengo entrenamiento personalmente en aspectos de investigación, porque en el PhD eso es lo que uno hace. Research and Writing, investigación y escribir, pero no tengo una chapa de policía. Entonces, siempre que se necesite la colaboración de cuerpos investigativos, se va a tener que pedir, porque cuando se remita algún caso a las fiscalías, va a tener que remitirse con evidencia, no solamente con presunciones. Y esa evidencia, para que sea válida, va a tener que ser refrendada por investigadores. Y si ese es uno de los caminos, lógicamente también en forma directa pedir los reportes que los partidos políticos están obligados por la misma ley y que los candidatos también están obligados por la misma ley a presentar. Y la ley ya señala las medidas a tomar. Comienza con multas, como se le da otro plazo, otras multas, hasta llegar a suspensiones. Pero hasta ahí, porque esta comisión no tiene autoridad de fiscalía, mucho menos de algún tribunal de leyes, que son los que podrían imponer sanciones posteriores. Bien, diputado Neri Reyes, también hará un interrogante, doctor. ¿Cómo no? Abogado,
¿Sabe usted cuáles son las funciones de la Comisión Nacional de Banca y Seguros? Sí, señor, sí las sé. Las sé porque en Honduras también trabajé en seguros y en los Estados Unidos también he ampliado esos conocimientos y lógicamente he estado como escritor siempre revisando todas las leyes que existen en el país. Sí, las atribuciones de ellos son supervisar los bancos y las compañías de seguro y cajas de ahorro. Y esa función es encaminada también a evitar que se empleen procedimientos que no son adecuados, especialmente por la banca privada, porque el Banco Central, que es la banca pública, lógicamente tiene su propio sistema de control y están relacionados y trabajan conjuntamente. Sí, en términos generales y para ser concretos, sí, es supervisar, controlar, implementar o más bien hacer la política de los bancos que funcionan en Honduras, ya sean nacionales o extranjeros con agencias legalmente autorizadas en el país y de las compañías de seguros y cajas de ahorro. Sí. Bien, diputado. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Bienvenido a su patria. Gracias. Me siento muy hondureño y me siento orgulloso de eso, sí. Gracias. Okay. ¿Mediante qué procedimiento y en qué casos pueden ser removidos de sus cargos los comisionados de la unidad de financiamiento? Por faltas graves, así para contestarlo en una sola palabra. Lógicamente faltas graves son cometer delitos en contra del Estado, abandonar su cargo, hacer algunas actividades que no están permitidas por la ley, dar opiniones, y ahí voy a tener que refrendarme mucho porque me gusta dar opiniones, pero no se debe dar opiniones y hasta hoy no he aceptado hablar inclusive con los miembros de la prensa para comenzar a practicar. Sí, dar opiniones que no corresponden dar por un lado y por otro lado, y especialmente sobre casos que está tratando. Y otras más. En términos generales, ahí se resume todo. Diputado Francisco Paz y después doña Dori Gutiérrez. Gracias. Doctor. Gracias, diputado. Bienvenido. Según su criterio, ¿qué es más importante? ¿Aplicar métodos preventivos o métodos correctivos? ¿Y por qué? Bueno, importantes son los dos, pero lógicamente la intención de la pregunta es que se prevenga, porque cuando se previene no hay nada que lamentar. Se previene y no van a ocurrir actos ilícitos. Se previene y no va a tener que verse uno en la penosa necesidad de cancelar a un candidato o, como fija la ley, hasta en últimas circunstancias, cancelar un partido político, es decir, que se elimine, o a un candidato independiente, porque uno, la verdad es que no sabe si con eso está coartando a un servidor público que podría llegar a aportar mucho más de lo que se piensa. Pero lógicamente es muy importante prevenir. Lógicamente, cuando ya se cometió un ilícito, una acción incorrecta por parte del partido o por parte de alguno de sus miembros directivos, porque también los miembros directivos están incluidos cuando se habla de partido político, no solo el comité central ejecutivo de cada partido, sino que los comités locales en todo el país, sus candidatos a elección popular, el alcalde, los regidores también. De nuevo, es penoso tener que ajustarles con la ley y que algunos de ellos hasta podrían llegar a prisión. Pero sí, en términos generales, es más importante prevenir, pero es necesario castigar cuando se encuentra que ya se cometió un acto incorrecto, que está reñido con la ley. Y por último, doña Dori Gutiérrez, con la última interrogante. Gracias. Muchas gracias, presidente. Bienvenido, doctor. Gracias. Yo quisiera preguntarle que nos dijera sinceramente, ¿usted se considera
con la expertise suficiente para enfrentar un cargo tan delicado como este de comisionado de la Unidad de Fiscalización en Asuntos Electorales, y por qué. Y lo otro es, ¿no cree usted o qué opina usted sobre el hecho de que en esta ley las funciones de ustedes van a ser eminentemente administrativas? Van a poner sanciones administrativas. ¿Cree usted que con ese tipo de sanciones administrativas realmente se llega a combatir la corrupción en los procesos electorales desde sus raíces? Y no se va a encontrar después con un ministerio público que va a dormir los expedientes o que al final no va a pasar nada. Esas son mis interrogantes. Gracias, presidente. Como la esencia de la pregunta fue en inglés, así le voy a contestar. Yes, I do. Me considero que tengo suficiente experiencia y suficiente capacidad para ejercer las funciones de esta comisión, como un comisionado. Sí. Pregunta definitiva, así me considero, y para mucho más, me considero que puedo ser presidente de este país o de los Estados Unidos. Allá no puedo porque no nací en aquel país, pero aquí sí. Y con la segunda parte, sí, son sanciones administrativas porque este no es un tribunal de leyes comunes, no es ni juzgado, ni es tampoco una corte de leyes comunes de nuevo como las cortes seccionales o la Corte Suprema de Justicia. Las sanciones solo son administrativas, pero la misma ley da ahí una segunda parte de que si se encuentra indicio de criminalidad, se remite el caso a las fiscalías y llegamos al nudo gordiano en Honduras. Si ellos no hacen su trabajo, ese en última instancia no es problema, y se lo voy a contestar de esta forma, de la comisión. Ya ahí el problema es de otra altitud y ahí ya va a tener que intervenir posiblemente el Congreso Nacional o el mismo presidente de la República si no se hace nada en ese sentido. Y como ocurre en los países en vías de desarrollo, que no me gusta decir eso porque son tercermundistas, esa es la palabra correcta, yo soy un jurista internacional, un PhD, pero el pueblo es el que tiene que hacer la fuercecita para que se cumpla. Sí, las funciones son absolutamente administrativas de esta comisión, como también son del Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral no puede aplicar sanciones del orden de leyes criminales. Es cuando ya llega hasta ese punto, son las fiscalías que en realidad y en la práctica y por ley en Honduras son los únicos que pueden hacer que se enforcen las leyes penales del país. Usted tiene razón en su pregunta y yo estoy de acuerdo, y muchas veces que he escrito acerca del tema lo he dicho, las fiscalías son el nudo gordiano en Honduras. Este es el caso de Wilter Blanco y lo voy a mencionar porque siempre lo menciono. La policía lo capturó, se lo entregó, no presentaron cargos y lo dejaron ir. Eso no está bien. Y eso se lo dijo el embajador de los Estados Unidos. Eso no está bien. Otro fiscal que tirotean, casi hacen pedazos una nave de la naval hondureña, balearon a unos oficiales de la naval, los capturan y el fiscal no presentó cargos porque dijo que no habían pruebas. Yo cuando escribí eso, yo dije que ese fiscal se graduó en la escuelita de la risa de la maestra Canuta y yo creo que todo el mundo entiende qué es eso. Bien, doctor, para la comisión ha sido muy importante su comparecencia este día. Que deseamos que tenga una feliz tarde. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes y que Dios los bendiga. Gracias. La participación del doctor Israel Romero Puerto, quien ha tenido la oportunidad de evacuar las preguntas con respuestas bastante con traducciones de todos mis títulos y de todo lo que he recibido. Si los quieren ver,
Si es necesario, se van a comunicar con usted de la comisión para que usted los presente. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Con permiso. La participación, en estos momentos observamos en pantalla la salida del Salón Ramón Rosa al doctor Israel Romero Puerto, quien ha participado este día en el horario de 2 a 2:30. Recordamos que tienen 30 minutos cada uno de los postulantes a comisionados de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización. Rodolfo Álvarez Mejías, el que estaría ocupando el puesto en esa mesa donde se evacúan las... Bienvenido al Congreso Nacional. Usted está hoy aquí frente a la comisión especial que se nombró por parte del presidente del Congreso para llevar a cabo el proceso de preselección de los comisionados de la Unidad de Fiscalización de las Campañas Políticas. Una comisión integrada por diputados de todas las bancadas. La audiencia, no sé, no varía o no es muy distinta de las otras que hemos tenido aquí en el Congreso para elegir otros cargos. Tiene un tiempo máximo de duración de 30 minutos. Básicamente son preguntas de conocimiento de las leyes relacionadas con el tema. Hay algunas que también son de criterio personal. Usted debe manejar y controlar el tiempo, pero si llegamos a 30 minutos, ahí lo vamos a tener que cortar y terminar la audiencia. Muy bien. Puede ser que dure menos. Vamos a iniciar con un turno para que usted se presente ante la comisión y usted nos pueda resaltar los puntos más importantes de su hoja de vida, lo que conocimos previamente en documentos, si usted considera que le ayuda en esta aspiración. Y también es importante conocer para la comisión qué lo motivó a usted para que se nominara, para que usted presentara pues su postulación para este cargo. Eso inicialmente y después pasamos al turno de preguntas. Queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, honorables diputados y diputadas. Bueno, mi nombre es Rodolfo Álvarez, soy un profesional de la ingeniería agronómica. Tengo más de 30 años de experiencia en diferentes campos multidisciplinarios que van desde la administración con un posgrado en administración de empresas del INCAE, más una especialidad en mercadeo internacional o gerencia agroindustrial de exportación y una carrera que fue realizada en muchos ámbitos. ¿Qué es lo que me fortalece, digamos, cuáles son las principales fortalezas? El hecho, digamos, de que cuento con experiencia de haber coordinado más de 8 proyectos de índole internacional y haber tenido, gracias a Dios, pues un éxito en la implementación de esto. Tengo fuertes conocimientos en lo que es el mercadeo, como les dije, en lo que es el proyecto y sobre todo lo que es la administración, la fiscalización, porque cuando ustedes tienen una serie de proyectos, tanto en lo privado como en la empresa privada, como en el servicio público, usted no puede salir avante si no aprende a llevar control de todos, o sea, poder fiscalizar y supervisar todo este tipo de operaciones. ¿Qué me motivó? Precisamente creo que es la coyuntura. O sea, yo lo veo como un proyecto de gran necesidad para nuestro país, un proyecto que creo que este es el momento y sobre todo, en mi experiencia es la primera vez de lo que yo pude ver o de lo que yo comprendí tal vez, que era un concurso abierto, que no era algo, digamos, que era específicamente para abogados, cosas por el estilo, sino que podía participar quien se considerara con la experiencia necesaria para poder llevar a cabo o poder desempeñar un buen papel. En esencia, yo quiero servir a mi país y creo que tengo los conocimientos y la experiencia para hacerlo. Gracias. Bien, vamos a pedirle que traiga unos papelitos para hacer las primeras 3 preguntas.
Las primeras dos preguntas, ingeniero, son de conocimiento. Y la primera es, ¿cuáles son los fondos no autorizados que tienen prohibido aceptar los partidos políticos, los movimientos internos y sus candidatos a cargos de elección popular? ¿Cuáles son los fondos no autorizados? Los fondos no autorizados que estamos hablando en base a la nueva ley de fiscalización son aquellos fondos que provengan de zonas de fondos de fuentes ilegales, aquellos que que no estén acorde a los requisitos que no reúnan los requisitos que ha planteado la unidad de fiscalización, o que provengan de fuentes extranjeras, que provengan de fuentes extranjeras para tratar de influir una campaña, digamos, o un grupo en el ámbito local. Fuera de eso implico que al decir de fuentes ilegales me refiero a provenientes de crimen organizado, etcétera, etcétera. Bien, la segunda interrogante es, ¿cómo se deben registrar las aportaciones superiores a 120 salarios mínimos? Ok, esto es la tercera categoría de aportaciones que existe, y esa debe ser registrada con todas las fortalezas, o sea, para poder ser rastreada y que los aportantes puedan ser investigados y seguidos a fondo. Deben llevar deben empezar con el nombre del aportante, la dirección del aportante, cuáles son sus fuentes, las fuentes de ingreso de dichos aportantes, así como una serie de información bancaria y financiera que permita rastrear de dónde se originó o de dónde se originaron esos fondos superiores a los 120 salarios mínimos. ¿Y esa aportación cómo debe ser? ¿Puede ser en efectivo? No, definitivamente no. Ya esa aportación, precisamente por ser de la tercera categoría, ese tipo de aportación debe ser hecha en cheque precisamente para obligar al aportante a hacerlo a través del sistema bancario, del sistema financiero, y poder facilitar la investigación, sea por la banca o sea también por la CNBS a través de la unidad de inteligencia financiera. Bien, una pregunta de criterio. ¿Cuál cree usted o cómo debe de ser la relación de la unidad fiscalizadora con la sociedad civil? Definitivamente debe haber una integración casi completa. O sea, la sociedad civil no solo debe ser una veedora, debe ser un socio más. Quisiera poner en ese caso un ejemplo, digamos, de experiencias personales que he tenido, especialmente en el ámbito del sindicato. Los sindicatos nacen precisamente como un veedor privado hacia las actuaciones de una empresa, viéndolo en pequeño. Yo siempre me llamaba a mí mismo un eliminador del sindicato, pero no era porque me peleaba con ellos, era porque los integraba de tal manera a los procesos y hacía tan transparentes las cosas que se convertían en socios. Entonces, en lugar de ser un elemento de conflicto, un elemento con quien chocamos, se convertía en alguien con quien más bien nos servían de apoyo. Definitivamente, diputado, deben ser unos socios estratégicos muy importantes para el éxito de nuestra misión. Bien, vamos a iniciar un turno de interrogantes por parte de los compañeros de la comisión. Lo van solicitando en el orden. Iniciamos con el compañero diputado Salvador Valeriano. Bienvenido al Congreso Nacional, ingeniero. Es un placer tenerlo acá. Y así, de una forma muy puntual, quisiera saber qué ingresos forman parte del patrimonio de los partidos políticos. Bueno, del patrimonio de los partidos políticos, en primer lugar, forma parte, digamos, lo que es la deuda, los ingresos provenientes de la deuda política, que son parte de los fondos públicos. Recordemos que de esa deuda también ellos tienen otros ingresos patrimoniales, que son aquellos que pueden utilizar para la formación y que no están regulados por esta ley, que son aquellos gastos operacionales de
cómo se llama, del gastos operacionales del partido como tal en su cuadro de administración. Otros que no están regulados y que son parte de su patrimonio son aquellos, ¿cómo se llama?, de los aquellos encaminados al fortalecimiento de las juventudes, a sus capacitaciones, a su esquema de género. En sí, esos son, como se llama, entre los fondos particulares que en nuestra legislación tienen los partidos. Obviamente, también a eso habría que agregarle las aportaciones privadas, ¿verdad?, que tienen dos fuentes, que serían las fuentes, digamos, de pequeños donantes, de pequeños donadores, que son generalmente sus ¿cómo se llama?, sus militantes, y uno de los principales que es aquellos donantes, digamos, o militantes empleados que hacen mes a mes de una forma constante pequeñas donaciones. Bien, compañeros. Doña Doris Gutiérrez hará un interrogante también, ingeniero. Bueno, buenas tardes, ingeniero. De la exposición que usted nos hizo, su experiencia más fuerte es en el tema de mercadeo internacional y en ejecución de ese tipo de proyectos. Entonces mi pregunta es, ¿cómo haría usted para extrapolar tanto su formación profesional como su experiencia a nivel de trabajo de campo? ¿Cómo extrapolar eso que usted ha puesto en práctica en lo que es el campo del mercadeo internacional con los fines y objetivos de esta ley? Porque aparentemente habría una contradicción ahí, pues, porque el mercado es vender y nosotros queremos controlar. Entonces, ¿cómo haría usted para lograr esa relación entre ambos aspectos, verdad? Porque si no tenemos bien claro qué es exactamente el objetivo de la ley, entonces no vamos a buscar los mecanismos adecuados. Solamente y gracias. No, le agradezco, gracias a usted, diputada, le agradezco mucho la interrogante, es muy válida. Sí, creo que me quedé un poco corto en mi explicación. El mercadeo es una de las tres ramas. Yo, digamos, mi especialidad a partir del año 2000, que ya en este año sumarían 17 años, ¿verdad?, ha sido específicamente hacia proyectos de ejecución, proyectos de responsabilidad social o proyectos, digamos, de, ¿cómo se llama?, de inversiones de autosostenibilidad, todos ellos enfocados hacia el factor económico. En la empresa privada, digamos, uno de los mayores proyectos que yo tuve y que precisamente, diputada, tuvimos el honor de compartir en algún momento fue en el tema de la minería en Copán, ¿verdad?, donde precisamente mediante factores de convencimiento logramos implementar proyectos, como se llama, proyectos rentables y sociales que bajaron el nivel de conflictividad que había en esa zona. O sea, el mercadeo o comunicación, si lo que digamos, ha quedado como un hobby. Me explico, o sea, es una de mis fortalezas, pero a la vez, al momento de tener en mi haber la experiencia de más de estos 8 proyectos, o sea, con montos que van desde 200 millones hasta 800 millones de lempiras en responsabilidad de inversión, estamos hablando, digamos, que hay que montar prácticamente pequeñas unidades, ¿cómo se llama?, totalmente funcionales y totalmente autónomas e independientes. Y es ahí, diputados y diputadas, donde mi experiencia viene a fortalecer este aspecto. Para mí no se trata de un esquema compuesto de leyes. Para mí este proyecto, digamos, esta unidad se trata de un programa, de un reto, que no solo se trata de armar la unidad, sino de integrar la misma a los sistemas ya existentes en el país, porque de otra manera estaríamos haciendo un sistema paralelo más, ¿verdad?, que trataríamos, que se basaría precisamente como usted dice, diputada, en venta y en promoción y en mercadeo para poder presentar resultados. Y creo que lo que todos los hondureños queremos en este caso es que los resultados vengan y los resultados sean los que se encarguen de, ¿cómo se llama?, de transmitir a la población y ir recuperando poco a poco esa confianza que se ha perdido. No sé si logré, si le pude... Bien. Diputado Francisco Paz. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes.
Gracias. Explíquenos, resúmanos, en qué consiste una nulidad de elección por causal equiparada, por favor. Perdón. Una nulidad. Nulidad. La nulidad de elección por... Ok. Eso es cuando, digamos, cuando un candidato o movimiento o partido ha excedido, digamos, o no ha cumplido con los lineamientos establecidos, ¿cómo se llama? En la ley de fiscalización de fiscalización de partidos, entonces se comienza un proceso. Uno de los principales problemas típicos, digamos, tenemos en primer lugar, o que se menciona mucho, tal vez no mucho en la ley, pero sí se menciona mucho en todas las experiencias que he tenido la oportunidad de revisar a nivel de Latinoamérica, es el exceso. O sea, el exceso de los excesos que se dan y que salen a posteriori. Entonces, eso, digamos, inicia un proceso de sanciones, un proceso de multa. Luego viene, digamos, cuando el que tenemos planteado en nuestra ley es el tema principal hacia el movimiento de los informes. O sea, cuando un movimiento, sea partido, se niega a colaborar o ¿cómo se llama? O obedecer lo establecido por la unidad. Entonces comienza este proceso de sanciones que van desde ¿cómo se llama?, de 50 salarios hasta 200 salarios y que llegan finalmente, digamos, a una eliminación, una suspensión sea del movimiento, sea del candidato, que haya sido electo o no electo, ¿verdad? Y finalmente, digamos, podría conllevar, si se mantiene esta resistencia, hasta la suspensión y eliminación de la personería jurídica de dicho sea este movimiento y partido. Que vale hacer la aclaración, ¿verdad? Siéndole sincero, a nivel de experiencia, ha habido diputados, digamos, diputaciones que se han manejado casi como unas unidades, y la ley habla bastante, que sería uno de los temas, en caso de ser elegido, sería de los primeros temas que aclararía. Es en el tema de, digamos, qué pasa con diputados, digamos, con las campañas de diputados que de por sí son bastante independientes o autónomas del movimiento o del partido que los establecen. La ley establece que los movimientos y los partidos son corresponsales de esos candidatos, pero creo que ahí hay un poquito de tema que me gustaría, lo planteo porque me asaltó a mí mismo la duda. Bien, diputado Hernández. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Realmente mi pregunta va relacionada a lo que estaba diciendo. ¿Qué debe de hacer la unidad de fiscalización cuando funcionarios y servidores públicos infrinjan la norma de la ley de políticas públicas, de políticas limpias? ¿Cuándo los funcionarios? ¿Qué debe de hacer la unidad? Que usted es una de las personas que está interesado en liderar. Se dé cuenta que funcionarios o servidores públicos han infringido las normas de la ley de políticas limpias. Bueno, en ese sentido creo que la ley es bien clara en su contexto, y la ley del Tribunal Supremo Electoral, digamos, es bastante claro también en sus artículos, creo que son del 82 al 84, pues, o sea, eso es terminantemente prohibido y en sí constituye un delito. O sea, en ese caso, digamos, la unidad, ¿cómo se llama?, ya establece las sanciones, y dependiendo a dónde se esté girando, así se dirige estos ¿cómo se llama?, hacia estos castigos. Ahora, usted me hablaba de funcionarios en sí. Lo que sí trata la ley, lo que sí habla bien claramente la ley, digamos, es en relación a las prohibiciones. La ley me menciona que los funcionarios como tales tienen prohibido participar de tal manera, digamos, dentro de las campañas, pero lo que sí es bien claro es en cuanto a la promoción de las obras, en cuanto a la promoción de ¿cómo se llama?, de los bienes, en cuanto a o de obras, ¿verdad?, que el gobierno esté haciendo o estas instituciones estén haciendo, eso es terminantemente prohibido, y las sanciones ya están establecidas. Es tanto aquí
como en la ley del tribunal, que es de donde se desprende esta ley de fiscalización. Bien, la diputada Erika Posadas también tiene un interrogante. Muchas gracias, presidente. Bienvenido, ingeniero. Mi consulta es, una vez sea seleccionado como comisionado, ¿usted se compromete a colaborar con la MAXI y cómo lo haría? Bueno, con la MAXI definitivamente, o sea, una de las razones digamos, que lo volvió bastante interesante es precisamente, no es tanto, yo no veo a la MAXI como un fiscalizador. Yo veo a la MAXI más como tener un asesor internacional que tiene la facilidad de reunir toda la información, o como decimos nosotros en proyectos, hacer un benchmarking, me explico, ¿para qué descubrir el agua azucarada si hay experiencias en 30, 40 países más, digamos, que pueden evitar que recorramos ese camino? Entonces, yo veo a la MAXI precisamente en dos maneras. Uno, como un asesor que nos puede dar mucho apoyo en cuanto a la información, en cuanto a las capacitaciones y el fortalecimiento. Y dos, como una columna alrededor de la cual reconstruir la confianza que el pueblo de Honduras tanto desea tener en nuestro propio sistema y en nuestras propias autoridades. Porque recordemos que precisamente esta ley nace producto de la necesidad de reconstruir o de establecer sistemas, ¿verdad? Sistemas, no procesos, sistemas electorales y democráticos que gocen de la confianza de todo el pueblo de Honduras. Bien, ingeniero, hemos terminado. Es un gusto que haya comparecido esta tarde ante la comisión. Le deseamos feliz tarde. Muchas gracias y el honor ha sido mío. Gracias. Aquí en las audiencias públicas para la elección de los comisionados de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización. Es el ingeniero Rodolfo Álvarez Mejía, que ha participado en el horario de 2:30 a 3 de la tarde. Llevan algunos minutos de ganancia debido a que algunos de los participantes son bastante escuetos en sus respuestas y logran evacuar en menos tiempo, en menos de los 30 minutos que tienen disponibles todas y cada una de las interrogantes que hacen miembros de la comisión. Es preciso mencionar que las primeras interrogantes son ellos mismos quienes las sacan de dos góndolas diferentes y luego miembros de la comisión son los que hacen otras preguntas más referentes a las diferentes leyes que tienen que ver con la unidad de fiscalización que se creará en... Abogado, ¿verdad? Abogado Miguel Arturo. Bienvenido al Congreso Nacional, a la audiencia pública que se señaló para el día de hoy. Con usted hoy estaríamos cerrando este primer día de audiencias. La audiencia pública dura máximo 30 minutos. Usted haga uso racional del tiempo para poder contestar la mayor cantidad de preguntas que podamos hacerle los miembros de la comisión. Es sobre temas que ya ustedes tuvieron conocimiento, notificación que tenían que estudiar, Constitución de la República y otras leyes relacionadas con el tema electoral. Inicialmente le pedimos que se presente ante la comisión, que nos exponga qué lo motivó a postularse, a nominarse para estos cargos de comisionados, que nos resalte sus principales aspectos de su hoja de vida, de su experiencia profesional, laboral, su formación académica, etcétera, para después iniciar con las preguntas. Así que queda en el uso de la palabra. Gracias. Buenas tardes. Acérquese un poquito más el micrófono. Gracias. Como saben, pues mi nombre es Miguel Sánchez, soy abogado, tengo una maestría en energía renovable. Actualmente pues soy gerente propietario de mi propio bufete, ¿verdad? Toda mi vida he trabajado como consultor independiente, pero tengo la agronomía también, entonces eso me abrió ese camino para las consultorías. Lo que me motivó a postularme fue precisamente que cuando mandaron la nota,
se decía de que teníamos como ciudadanos que aportar algo, ¿verdad?, de lo mucho que se nos ha dado a muchas personas. Y creo pues de que con mi formación, ¿verdad?, profesional, pues aportaré un granito de arena que espero pues sea de mucha ayuda. Como repito, ¿verdad?, eso para mí es hacer patria de esa forma. No he trabajado con el Estado, eso me motivó pues precisamente a postularme. Bien, vamos a pedirle que extraiga unos papeles. Dos. Para poder hacer las primeras 3 interrogantes. Uno. Perdón. Tengo que encontrar eso. Las 2 primeras preguntas, ingeniero, son de conocimiento. Y la primera dice: ¿cuáles son las características del sistema contable de los sujetos obligados? Bueno, primeramente pues deben de tener sus presupuestos, ¿verdad?, de ingresos y egresos, los cuales son destinados a lo que es la campaña política. También pues deben de tener su balance general, deben de tener donde vaya incluido su patrimonio, ¿verdad? De eso que me acuerdo. Bien. Esta pregunta es sobre la ley de financiamiento. Dice: conforme al artículo 6 de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de los Partidos Políticos, mencione 5 responsabilidades de la unidad en relación a los sujetos obligados, y nos puede explicar alguna de ellas. Mencione 5 responsabilidades de la unidad en relación a los sujetos obligados. Lo que es la máxima de propaganda, ¿verdad?, de sus recursos, vigilar pues los ingresos y egresos. Si nos puede explicar cada una de ellas. En cuanto a la máxima de publicidad, por ejemplo. En cuanto a la máxima de publicidad, pues ya el Tribunal Supremo Electoral, a través de la unidad, establece cuáles son los límites de erogación para cada uno de los sistemas y para cada nivel electivo. Entonces, al hablar de la máxima, pues eso es lo que establece que la unidad será la encargada de velar para que los partidos políticos o los sujetos obligados pues cumplan pues con eso. Luego sería vigilar sus ingresos y sus egresos. Precisamente ese sería el fuerte de la unidad, ¿verdad?, que es vigilar todo lo que ingresa al patrimonio del sujeto obligado, precisamente para lo que es la campaña política, ¿verdad?, que sean destinados y que sean utilizados precisamente para lo cual fue concebido. 2 también pues sería establecer o implementar los formatos, ¿verdad?, para los cuales se presentarán los informes, tanto presupuestarios, ¿verdad?, y así como las notificaciones de registro de aportaciones privadas. También sería con el régimen de las sanciones, una vez que se fiscalicen estos ingresos y egresos y se detecte que en algún momento pues son de dudosa procedencia, entonces la unidad pues aplicará el régimen de sanciones. Bien. Otra pregunta más, dice: de ser electo comisionado, ¿cuál sería su principal papel dentro de esta unidad? Al estar leyendo la ley, me di cuenta que el principal papel de los comisionados sería precisamente lo que es la fiscalización,
¿verdad? Realizándola a través de un equipo de auditores que sean especializados en el tema, ¿verdad? Para que así, ¿verdad? No tengamos nosotros los problemas que tenemos ahorita, que no sabemos la procedencia del dinero, ni el origen, ni el monto, ¿verdad? De estos dineros que son utilizados en las campañas. Entonces, precisamente, la función principal de los comisionados, o de mi parte de ser electo comisionado, sería eso, ¿verdad? Empaparme muy bien y tratar, pues, de aplicar, ¿verdad?, como está escrita la ley. Bien, vamos a iniciar una ronda de preguntas por parte de los compañeros diputados, iniciando aquí con la diputada Carmen Rivera. Buenas tardes, abogado. Bienvenido. Gracias. Abogado, ¿puede explicarnos usted cuáles son esas aportaciones en especie? Las aportaciones en especies que reciben los sujetos obligados son precisamente aquellas que no son monetarias, ¿verdad? Y son contribuciones como servicios profesionales, para propagandas y contratos de terceros. Bien, diputado Francisco Paz. Buenas tardes, bienvenido, abogado. Gracias. Iniciaría preguntándole si se identifica con algún partido político y si se diese el escenario de una situación de conflicto de intereses, ¿cuál sería su accionar? No tengo padrino político, no pertenezco a ningún partido, voto por persona, por convicción, ¿verdad? De hecho, pues, hay alguien aquí que le ha dado el voto, ¿verdad? Y precisamente, pues, eso es lo bonito, lo interesante de esto, de que ya nosotros podamos discernir entre las personas que en realidad, pues, necesitamos, no que queremos, sino que necesitamos, ¿verdad?, en nuestro país. Por lo tanto, no creo, señor diputado, el hecho de que tendré ningún conflicto de intereses de ningún tipo. Diputado Neri Reyes. ¿Qué conductas se consideran no éticas del servidor público? ¿Me puede repetir, por favor, la pregunta? Dice, ¿qué conductas se consideran no éticas del servidor público? Ok. Negar una información. Le voy a dar negar la información solicitada, de ahí las demás puede. Negar la información solicitada, ¿verdad? Y cuando aquella sea clasificada, deberá de decírsela al peticionario, ¿verdad?, de que es clasificada. También, pues, apropiarse indebidamente de dinero, de bienes de la institución para la que él labora. Y en el caso de una información que sea clasificada, utilizarla para sí o para sus familias o para sus amistades, gente más cercana. Creo que también que eso se considera. Bien, diputada Dori Gutiérrez. Bueno, gracias, presidente. Al hacer su presentación general, usted dice que nunca ha trabajado con el sector público. Bueno, ¿cómo se llama? No como servidor público, porque en su momento trabajé, ¿verdad?, pero fueron hace como 10, 15 años. Ajá. Pero no como funcionario, quise decir, perdón. Ah, bueno. Perdón. Sí, porque la pregunta que yo tenía es si usted encontraría alguna diferencia entre lo que es una fiscalización pública y una fiscalización privada, por un lado. Y por otro, escuché decirle que para las auditorías hay que nombrar un equipo de auditores. Significaría que el comisionado dependería del equipo de auditores, o sea, ¿qué expertise tiene usted también en el tema financiero? Porque de repente un equipo de auditores también lo puede engañar a uno y le puede decir, mire, sí, está perfecto todo, esto y que el otro.
Y si no se tiene conocimiento del tema financiero, entonces fácilmente puede caer pues en un problema. Solamente, presidente, gracias. Pero, ¿puede preguntar? Bueno, la pregunta la reitero. A usted dice que no ha trabajado como funcionario, pero si ahora que va a trabajar como funcionario, ¿cuál sería la diferencia entre una auditoría del sector público y del sector privado? Y la otra, ¿qué peligros tiene que un alto funcionario confíe plenamente en un experto de técnico si él no maneja por lo menos la experiencia y los conocimientos básicos para identificar si realmente es correcto o no un informe financiero? Okay. Normalmente se tiene el concepto de que una auditoría pública no está muy viciada, ¿verdad? Normalmente lo que se maneja allá. Sin embargo, pues en las auditorías privadas, como son recursos que se le ha otorgado por medio de instituciones del sector privado, entonces como que es un poco más apretada, por decirlo de esa forma. Sin embargo, considero que leyendo la ley, no sé, a mí me ha emocionado, ¿verdad? El hecho de que ahora van a haber mejores controles sobre eso, ¿verdad? Y la gente, la población, los ciudadanos, por lo menos estarán un poco más claros, ¿verdad? Y un poco más seguros de cómo se utilizan los aportes económicos que recibe una persona, un sujeto, precisamente para realizar las actividades políticas. Ya se establece que ese monto va a ser para campaña y solamente para eso. En el caso de la fiscalización que se estará haciendo, y hice mención, porque dentro de lo que es la ley, mire que es una de las responsabilidades del comisionado, precisamente llevar un registro de auditores, precisamente para hacer las labores de auditoría, ¿verdad? No significa, el error más grande sería creer fielmente en lo que le está diciendo, perdón, un empleado o un subalterno de uno. Obviamente, ¿verdad?, el sentido común y revisar esa información, yo creo que sería un requisito indispensable que debería tener esta persona. De lo contrario, no considero de que no sería apto para ese puesto. Bien, diputado Foden Nave también era un interrogante, abogado. Buenas tardes, colega. Buenas tardes. Conforme a la ley de transparencia, ¿qué se considera información pública? Información pública se considera aquella que no ha sido clasificada como reservada y por lo tanto puede reproducirse parcial o totalmente, ¿verdad? Esa es información pública. Diputado, ¿no? Ya. Perfecto, abogado. Son las interrogantes que le hemos formulado el día de hoy. Le agradecemos su comparecencia. Pase feliz tarde. Gracias, feliz tarde. Permiso. La participación de Miguel Arturo Sánchez, abogado de profesión, ha finalizado la comparecencia de los 6 mañana empezamos. Previos electos. Bueno, quedamos con... que nos quieran acompañar. Mañana iniciamos las audiencias a las 9 de la mañana y son 8 personas las que vamos a... El presidente de esta comisión, Mario Alonso Pérez López, a miembros de la sociedad civil que este día también había confirmado su presencia, varios de ellos, los cuales también estuvieron presentes aquí en el Congreso Nacional, en el Salón Ramón Rosa, Miguel Antonio Briceño Agurcia, quien es parte de los indignados en días anteriores en nuestro país, también fueron testigos de lo que se desarrolló aquí en esta audiencia pública, donde se está pues eligiendo a los mejores evaluados. Saldrán 9 al final en el hemiciclo legislativo y 3 serán los que ocuparán
unidad de fiscalización de las campañas políticas. Observamos en pantalla la presencia de los diputados de las diferentes bancadas políticas, Partido Liberal, Partido Nacional, también presente. Vamos nosotros a dialogar con nuestra amiga Carmen Rivera, si nos ayuda, para el canal del Congreso Nacional. Una importante evacuación de 6 audiencias este día aquí en el Congreso Nacional. Preguntas relacionadas a diferentes leyes que tienen que ver con el financiamiento. A su consideración, ¿cómo ve el desarrollo del mismo cuando hacen uso de 30 minutos cada uno de los participantes? Bueno, hasta este momento son 6, 2 por la mañana, ahora en la tarde 4. Personas que vienen, se han preparado, han leído la ley que tienen que ver con esta temática y de eso se trata, pues, ¿verdad? Que al final, después de esta jornada de entrevistas, de encuestas, de evaluación, de audiencias públicas, no solamente nosotros como miembros de la comisión, sino que el pueblo hondureño que tiene a través de estos medios la oportunidad de estar viendo y escuchando cuál es la respuesta que dan cada uno de ellos, pues puedan considerar si son los mejores, ¿verdad? Y los 9 que nosotros tenemos que escoger para luego someterlos al Pleno del Congreso Nacional de la República y sean todos los compañeros diputados y diputadas quienes pues dentro de los mismos consideren los 3 comisionados, personas que van a desempeñar una función muy, muy importante. Y así que pues nos hemos reunido, todos los compañeros de la comisión, hemos elaborado algunas interrogantes que tienen que ver con el tema y pues ustedes pueden ver la transparencia, porque es lo que queremos. En este proceso nos han acompañado miembros de la comisión desde un inicio hasta en este momento de estas audiencias. También nos está acompañando una representante de la misma y pues el día de mañana continuamos, finalizaremos hasta el día jueves, así que el día de mañana estaremos en este proceso de audiencias con 8 participantes, pero yo en lo particular pues creo que hay personas muy capacitadas, han estudiado, gente que quiere darle lo mejor al país, que pueden servir desde esta perspectiva y eso es muy bueno. Esa es una de las respuestas que en mayoría de los participantes han dado a conocer, la voluntad de servir al pueblo hondureño mediante una unidad de fiscalización. Hay una interrogante que están dividido el porcentaje en cuanto está valorada, por ejemplo, la audiencia pública, en cuanto está valorado un currículo de cada uno de los participantes y qué otros filtros podrían pasar estos 30, porque recordamos que también se sometieron a prueba de confianza. Correcto, ya pasaron por un filtro, ¿verdad? Ya eran más las personas que presentaron sus currículos y que tuvieron el deseo de participar, pero pues la comisión nos reunimos y al final concluimos pues que estos eran los 30 mejor evaluados, tomando en consideración su hoja de vida, tomando en consideración también lo que usted dice, ya pasaron por pruebas de confianza todos y cada uno de ellos y al final pues nos hemos quedado con estos 30, dentro de los cuales pues esta audiencia pública son sumamente importantes porque aquí hay tanto pruebas o consultas de conocimiento, ¿verdad? En base a las leyes atinentes al trabajo, ¿verdad? Que estarían realizando ellos. Entonces eso es lo que vamos a evaluar y ahí pues ya va a haber una evaluación ya individual de cada uno de los miembros de la comisión y al final reunirnos, hacer lo mejor para poderle presentar al Pleno las mejores las personas mejor preparadas, ¿verdad? De acuerdo a nuestro concepto y ojalá que pueda coincidir ello con las personas que han venido hoy en la tarde, que estuvieron más representantes acá en la audiencia y que pueda coincidir también con la opinión del pueblo, porque el pueblo, vuelvo a repetir a través de estos medios, esto es lo importante de este Congreso innovador, ¿verdad? Que las audiencias son completamente públicas. Y ese es uno de los objetivos que quedó ya aprobado también en el reglamento interno de la Comisión Multipartidaria, que sería por este medio de comunicación la transmisión en directo de cada una de las audiencias públicas. Usted también es parte de lo que se desarrolla en los salones del Congreso Nacional, en este caso en el Salón Ramón Rosa, se están realizando estas 30 audiencias
audiencia. 30 candidatos que ya pasaron por las pruebas de confianza, que al final de un proceso se conocerá los puntos o la evaluación recibida para cada uno de ellos, y en este momento también las audiencias, el proceso de audiencia desde este día hasta el día jueves. Los diputados están en una jornada ardua de trabajo y comprometidos a poder lograr ese compromiso para a finales de este mes de mayo, ha dicho el mismo presidente, y según el calendario aprobados por miembros de la comisión, para poder definir quiénes serían los 9 que llegarían al pleno y al final quiénes serían los 3 que ocuparían la unidad de fiscalización de las campañas políticas. Es lo más importante que se genera este día en el Congreso Nacional. Nosotros le invitamos a que esté pendiente siempre de la señal de Canal 20, el canal del Congreso.